a finales del siglo XX, 1980, 1990, comienzan a darle importancia a algo que es extremadamente simbólico para la historia, que es la historia del libro. ¿Está bien? Historiadores como Peter Bark o Chartier, Sawyer Chartier, son los primeros que le comienzan a dar importancia a lo que el libro, como entidad física también y como entidad ideológica, simbolizó y simboliza en las actuales sociedades. Entonces, desde este punto de vista, se abrió un camino extremadamente profundo sobre la importancia que tiene un libro. Y eso llevó a que la literatura, esto ya se venía dando, pero aquí toma mayor fuerza, se convierta en una fuente de la historia para construir o reconstruir ese pasado. Hasta no hace mucho tiempo solo se hacía con documentos escritos, pero esos documentos eran oficiales. Esta gente lo que trae es traer documentos que no son oficiales, pero que sí conforman parte de toda esta humanización de lo que nosotros vamos haciendo a través del tiempo. Entonces, pensar en una novela como fuente para reconstruir el pasado de una determinada sociedad es extremadamente interesante. Aquí aparece otra forma de hacer historia, que es la de la nueva historia cultural, que es lo que plantea que todo aquello que el hombre hace en su pasado forma parte del presente en el cual vive. Entonces, hecha esta alusión, imagínate si una novela gráfica o una historieta, y no voy a decir cómic porque no me gusta esa palabra, porque nuestra palabra es justamente historieta, y si lo profundizáramos aún más, el Eternauta sería una novela gráfica, forma parte de la identidad argentina del siglo XX. ¿Está bien? Y cuando vos pensás sobre esta identidad y sobre lo que el Eternauta ha significado para la literatura argentina, y escuchá lo que estoy diciendo, Maru, literatura, porque nosotros no consideraríamos a la historieta como literatura, o no la considerarían ciertos sectores académicos como literatura. Hoy sí ya es literatura. ¿Está bien? Porque vos no podés pensar en la simbología que tiene Batman, por ejemplo, para la sociedad norteamericana o el mundo. ¿Está bien? Hay mucha gente que conoce mucho más a Batman que el tambor de hojalata. ¿Está bien? Entonces forma parte de esa literatura. Imagínate el Eternauta en la Argentina, en la historia argentina y en el momento en el que se escribe, el año 1957, hasta el año 1959, por este gran escritor que fue Héctor Germano Estergel, un geólogo que fue periodista, que fue escritor, que fue historietista, que fue guionista, que fue poeta, que tiene su, para muchos hoy, obra cúlmine, para la literatura no, el Eternauta. ¿Cuál era el contexto social en el cual él escribe esta historieta? Nosotros nos tenemos que guiar en el año 1957 y vos pensás que estamos saliendo de uno de los golpes de Estado más sangrientos que tuvo la historia argentina, que es la Revolución Libertadora. ¿Está bien? La Revolución del 55 que derroca a Perón en septiembre del 55. Y en 1957 estamos saliendo de ese periodo político terrorífico que tuvo la historia argentina y que va a ser el comienzo de todo lo que va a venir después, porque uno tiende a no pensar eso como un hito histórico. Y en 1957 estamos saliendo de eso y estamos entrando a una primavera democrática que es el gobierno de Frondizi. Es más, dentro de la historieta del Eternauta, si uno presta atención a los Easter eggs, como le dicen los norteamericanos, vas a encontrar grafitis pintados adentro que dice Frondizi presidente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Frondizi volvía con esa primavera democrática que teóricamente devolvía la democracia y el poder simbólico a ese pueblo. ¿Está bien? O sea que hay una imagen simbólica de esa nueva cuestión política que se da. Pero también vos pensás que 1957 es plena Guerra Fría. También. A nivel mundial es la Guerra Fría. Y si vos pensás todo ese contexto en el cual se ve, porque cuando uno lee el Eternauta en sus primeras páginas, y se produce esta invasión, luego de esa invasión hay tropas del ejército norteamericano que con aviones B-29 planean bombardear los lugares donde estos extraterrestres han planteado sus bases. ¿Está bien? ¿Qué te está diciendo? ¿Con qué van a bombardear? Con armas nucleares. Esas armas nucleares te están mostrando ese peligro latente de la Guerra Fría con el poderío nuclear que se caía sobre el mundo. ¿Está bien? Entonces, la invasión tiene que ver con esta cuestión extraterrestre que se plantea en la ciencia ficción. A mí me gusta pensar la ciencia ficción como la plantea Julio Verne. Es la forma de acercar la ciencia a la gente por medio de la ficción.
¿está bien? Pero es ciencia al final. Entonces se conforman todas estas cuestiones políticas. También vos pensás que el 50 y el 60 es uno de los momentos más importantes o de mayor virulencia de la cuestión psicológica y psicoanalítica. ¿Está bien? Y si vos lo planteás, fíjate que el enemigo contra el cual el Eternauta pelea, y no quiero spoilear, son los ellos. ¿Y qué es el ello en la psicología? ¿Está bien? ¿Qué es el ello? ¿Por qué no aparecen sigo spoileando, ¿por qué no aparecen en ningún momento y no van a aparecer? ¿Está bien? Porque es un enemigo simbólico, es un enemigo creado, es un enemigo que cada uno le da su significación. Entonces fíjate cómo diferentes cuestiones van influyendo sobre la construcción de esa novela. En 1950, cuando esa novela se escribe, no tiene la impronta política que tiene hoy. Y yo me permitía pensarlo cuando hablábamos ayer de cuál es la obra fundante de la literatura argentina. La gran mayoría creo que te diría que es el Facundo de Sarmiento. Un historiador sanjuanino, investigador del CONICET, el doctor Fernández, titular de la Cátedra Argentina II de la Facultad de Filosofía, su tesis doctoral está hecha sobre los Facundos. ¿Está bien? Porque Sarmiento escribía un Facundo, o le ponía algo, o le sacaba algo, en función de su necesidad política del momento. Hay un Facundo de la década del 40, uno del 50, uno del 60. ¿Está bien? Entonces no hay un Facundo, hay varios Facundos. Pues bien, si vos lo pensás a eso, Eternautas, no hay un Eternauta, hay varios Eternautas. Tanto el primero, que se da del 57 al 59, como el segundo, que se da en la década del 70, y todas las versiones no canónicas que se han hecho alrededor del mismo. ¿Por qué? Porque aquí está la síntesis. Todo texto, cualquier tipo de texto, es un texto político. ¿Está bien? Y cuando hablamos de político, no hablamos de lo político partidario. Hablamos de la impronta política o el impacto que el mismo puede tener sobre un determinado momento. ¿Está bien? El Eternauta del 57 no tiene el impacto político que nosotros le estamos dando hoy. Sin duda. ¿Está bien? Porque era leído como una historieta, porque era leído como una novela de ciencia ficción. No se pensaba en qué ideología tenía. No hay ideología. Porque Juan Salvo, la ideología que tiene es la de buscar a su hija y a su mujer. Por eso viaja por todos los tiempos. En la primera imagen de la primera revista de Hora Cero de septiembre de 1957, que muestra la primer viñeta, que es cuando él se le aparece al escritor en el barrio de Bécar Varela, que era la casa de Oesterheld, en el Altillo, se materializa y le dice que a través de los tiempos, ahí lo tenemos, que es la primera imagen, se le comienza a materializar, le dice que su nombre ha sido, que tiene muchos nombres, pero un filósofo de finales del siglo XX o XXI decidió nombrarlo el Eternauta, un viajero del tiempo que no sabe qué está buscando y no sabe cuándo lo encontrará. ¿Está bien? O sea que fíjate, se dice de ese héroe social. Héroe social. Si uno lo lee en la clave de la novela, es más egoísta que social, porque lo que él está buscando es a su esposa y a su mujer, que en la búsqueda de su esposa y su mujer hay toda una impronta social para conseguir eso, sí, pero su viaje en el tiempo lo que busca, sin lugar a dudas, es eso, su mujer y su hija. No podemos dejar de mencionar en esta búsqueda, ya para finalizar, en realidad hay como muchas aristas para poder analizar esta historieta en cuanto al periodo de la historia, pero justamente lo que implicó la desaparición de él, de sus hijas y bueno, y la actualidad de su esposo. Hay en la década del 80 Marchese, que es un historietista, escribe, dibuja una viñeta donde, que es muy conocida, que salen todos los personajes que dibuja, que guioniza Oesterheld y que dibujaron en su momento Francisco Solano López, que dibujó el Tano Brescia, que dibujaron todos los grandes dibujantes de la historieta argentina, que dice ¿dónde está Oesterheld? ¿Está bien? En esa imagen donde sale el sargento Kirk, Ernie Pike, Misterix, Morcinder, que son todos los personajes creados, hay un personaje que falta. Y es el Eternauta. Y cuando a Marchese le preguntan por qué, él dice porque el Eternauta está buscando a Héctor. ¿Está bien? Cuando lo desaparecen, su nieto, que hace muy poco dio una entrevista en Vorterix, creo, él cuenta algo que es terrorífico. En 1977, los militares le permiten verlo a su abuelo. ¿Está bien? Búsquenlo, está en internet con Andy Kuznetsov, donde él cuenta
que lo permiten ver al abuelo y es la última vez que lo ve, es el último recuerdo que él tiene. Él nace en 1973-74 y con 4 años lo ve al abuelo en una comisaría. Él habla con el abuelo y de ahí no lo ve nunca más. ¿Está bien? Y es más, Oestergel no era peronista. Oestergel era antiperonista. Y se une a Montonero siguiendo la estela de sus hijas y de sus cuñados. ¿Está bien? Hay 2 bebés desaparecidos y 4 personas desaparecidas, más Héctor Germán. ¿Está bien? O sea que vos fíjate que para que nosotros nos demos cuenta de la importancia que Oestergel tiene en la historia argentina, ha tenido que aparecer una serie que, si vos lees la novela, tiene muy poco que ver con la misma, pero la metafísica está, pero ha puesto en el tapete otra vez la cuestión de ¿dónde están? ¿Está bien? Bueno. Para Marchese el Eternauta lo está buscando no solo a Martita y a Elena, sino que también lo está buscando a Héctor, porque está desaparecido.